El 29 de agosto de este año, la Fórmula 1 debía retomar las actividades oficiales luego de lo que fue casi un mes de parate de verano en el que tanto escuderías como pilotos se toman vacaciones. Aquel domingo, desde las 10 de la mañana en Argentina y 3 de la tarde en Bélgica, millones de fanáticos y fanáticas de la Fórmula 1 estábamos listos para disfrutar lo que hubiese sido una gran carrera en el Gran Premio de Bélgica, que debía correrse aquel fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, pero la lluvia tuvo otras intenciones y el Gran Premio fue cancelado debido a las grandes acumulaciones de agua en el circuito. Es por eso que en este informe vamos a repasar dos grandes carreras con lluvia de estos últimos tiempos que podrían haberse disfrutado en el Gran Premio de Bélgica. Nos referimos, por supuesto, al Gran Premio de Alemania en 2019 y al Gran Premio de Turquía en la última temporada de 2020. Los disfrutamos. Viajamos en el tiempo y nos vamos hasta el 28 de julio del 2019, domingo en el que se corrió el Gran Premio de Alemania de aquella temporada, carrera que posteriormente y con el correr de los meses iba a ser declarada por la FIA como la carrera de la década, porque a los fanáticos les encantó esta carrera debido a el resultado que tuvo y también al gran espectáculo que se brindó. Pasemos ahora sí a detallar lo que sucedió en la carrera, que ya desde el arranque nos entregó muchísimas emociones. Ya en la segunda vuelta del evento, Checo Pérez, el piloto mexicano, en aquel entonces piloto de Racing Point, sufrió un trompo que lo chocó contra un muro de contención producto de uno de los charcos que había en la pista. Recordemos que llovió todo el fin de semana y el agua acumulada en este circuito era muchísima, por la que había que conducir con muchísima precaución. Entonces, en esta segunda vuelta, Checo Pérez se convirtió en el primer piloto en abandonar, pero por supuesto que no iba a ser el único en hacerlo. Aún así, algunos pilotos que tuvieron inconvenientes con los charcos de la lluvia, pero no abandonaron, afortunadamente. Por ejemplo, es el caso de Carlos Sainz, el piloto español en aquel entonces compañero de Lando Norris en McLaren, quien sufrió un trompo en la última curva del circuito, pero afortunadamente no sufrió un accidente contra ninguno de los muros, no dañó el auto y pudo continuar con la carrera. El segundo piloto en abandonar fue Dani Ricciardo, apenas unas vueltas después del accidente de Checo Pérez, quien también tuvo un inconveniente con los charcos y debió finalizar su gran premio de manera prematura. Algo similar a lo que le pasó a Lando Norris, aunque en este caso el piloto británico lo hizo por un inconveniente con su motor, curiosamente componentes que había cambiado el día de la clasificación y que lo habían depositado en el fondo de la parrilla. De esta manera ya tenemos 3 de los 7 pilotos en total que abandonaron aquel fin de semana. Y si pasamos al cuarto, tenemos que hablar de Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, quien en la vuelta 29 estrelló su vehículo contra el muro de contención, también en la última curva de este circuito, curva que fue protagonista de varios de los accidentes aquel fin de semana, producto de perder el control también por uno de los charcos y por pisar los pianos, que recordemos que se vuelven muy peligrosos en ámbitos de lluvia y con el piso húmedo. Los próximos dos pilotos en abandonar serían dos que venían siendo grandes protagonistas de la carrera, ya que se trata de dos corredores que estaban en el podio, al menos hasta que tuvieron sus accidentes. Pasemos a repasar primero el de Nico Hülkenberg, piloto alemán que estaba corriendo su carrera local en la escudería Renault en aquel entonces, que también en la última curva terminó estrellado también contra el muro de contención, el mismo contra el que había chocado Charles Leclerc. Afortunadamente, tenemos que aclarar, ninguno de estos pilotos tuvo lesiones de gravedad, todos pudieron salir caminando de sus accidentes y no debieron tener atención médica más allá de la que les brindan en el circuito. Tenemos que repasar también lo que pasó con Valtteri Bottas, piloto de Mercedes, quien venía liderando la carrera, ganándola por amplia diferencia en tiempo, pero ya no en la última, sino en la primera curva, luego de pasar la línea de meta para comenzar una de las vueltas, perdió el control, también terminó chocando fuertemente contra el muro de contención y de esta manera debió abandonar la carrera, lo que fue un golpe duro para Toto Wolff y toda la escudería Mercedes, ya que venían liderando Valtteri Bottas y Lewis Hamilton venía también muy cerquita del podio, lo que hubiese sido un gran resultado para Mercedes aquel fin de semana. Y ya que hablamos de Lewis Hamilton, tenemos que recordar que también tuvo un accidente en la última curva del circuito, aunque afortunadamente para el piloto británico no debió abandonar, ya que el accidente simplemente le rompió el alerón delantero y al estar en la última curva pudo ingresar a boxes a repararlo y a cambiarlo. El único inconveniente que tuvo es que el equipo no estuvo preparado a tiempo para su ingreso a boxes, perdiendo un tiempo total de 1 minuto 15 desde que entró a la línea de boxes y salió de nuevo al circuito, a lo que lo depositó muy atrás en la parrilla y además sufrió una sanción de 5 segundos por maniobra peligrosa al ingresar a boxes
cruzando el circuito, cosa que le complicó aún más el resultado final de la carrera. El último de los protagonistas en los accidentes de este Gran Premio de Alemania 2019 fue el francés Pierre Gasly, en aquel entonces compañero de Max Verstappen en Red Bull. Pero esta vez no producto de la lluvia, sino de las malas estrategias de los equipos en base a las condiciones del circuito, ya que muchos pilotos cambiaron las gomas intermedias por neumáticos slick, tanto soft, los más blandos, los de color rojo, o los amarillos, los intermedios en los slick, como fue el caso de Max Verstappen, pero hablando puntualmente de Pierre Gasly, había puesto soft y en una maniobra de sobrepaso, a quien luego lo reemplazaría curiosamente en la escudería, hablamos de Alex Albon, sufrió un toque en su rueda delantera izquierda, lo que le provocó un pinchazo y por supuesto la pérdida del control del vehículo, aunque afortunadamente para él pudo evitar los muros de contención y dejar el auto en una de las vías de escape del circuito. De esta manera ya tenemos a los 7 pilotos que abandonaron en esta carrera, y haciendo un repaso de cada uno de ellos, tenemos a Checo Pérez, Dani Ricciardo, Lando Norris, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas y por supuesto el último, Pierre Gasly, el piloto francés. Terminamos con las malas noticias, pasemos a las buenas, y es que Max Verstappen, piloto de Red Bull, fue el gran ganador de este fin de semana en Alemania, seguido en el podio por un piloto que había arrancado último. Recordemos que Sebastian Vettel en clasificación no pudo terminar una vuelta cronometrada, pero aún así finalizó la carrera en segundo lugar, cerrando un carrerón y llevándose por supuesto el premio al piloto del día. El tercer piloto del podio fue Daniel Kvyat, piloto de Toro Rosso, quien consiguió un podio histórico para la segunda escudería de Red Bull. De esta manera finalizamos el repaso de lo que fue la carrera de la década según la FIA y la Fórmula 1, y viajamos en el tiempo nuevamente, esta vez más cercano a nosotros, y nos vamos al 15 de noviembre del 2020, fecha en la que se corrió el Gran Premio de Turquía, otra de las grandes carreras con lluvia que estaremos repasando en este informe. Este fin de semana nos dio sorpresas también, incluso desde la clasificación, en la que Lance Stroll consiguió la pole position, cerrando una gran clasificación para este segundo equipo de Mercedes, y que le daba a la escudería muchísimas chances de llevarse la victoria y por qué no un 1-2 en la carrera. Y ya que hablamos de la carrera, pasemos a repasar directamente lo que sucedió aquel domingo 15 de noviembre en Turquía, carrera que nos entregó muchísimas emociones, no tanto por accidentes, pero sí por trompos y algunos inconvenientes que tuvieron los pilotos, y sobre todo una maniobra en la última vuelta de la carrera que cambió el resultado en cuanto a los integrantes del podio. Además, un dato no menor y un poco spoileando el resultado de la carrera, el gran ganador fue el campeón de la temporada, así que esta carrera no solamente fue muy emocionante para los fanáticos, sino que además fue muy importante para la temporada porque lógicamente definió el gran ganador. Pero ya desde el arranque, el que tuvo varios inconvenientes fue Max Verstappen, que salió demasiado lento, casi que quedó parado, su motor hizo un ruido extraño, es por eso que Red Bull responsabiliza la transmisión de ese ruido y de esa falta de potencia, y perdió varias posiciones, ya que recordemos que arrancaba en segundo lugar entre ambos Racing Point y de esta manera quedó bastante rezagado en la parrilla. Y ya que estamos hablando de Max Verstappen y también por qué no de Red Bull, tenemos que decir que su compañero de equipo, Alex Albon, tuvo un arranque extraordinario, ganando varias posiciones e incluso sobrepasando a Lewis Hamilton y a Sebastian Vettel para quedar en cuarto lugar en algunos tramos de la carrera. Pero volviendo a Max Verstappen, quien estaba un escalón por encima de Alex, ya adentro del podio en tercer lugar, tuvo una fuerte pelea con Checo Pérez para tratar de meterse en el segundo lugar y recuperar esa posición desde la que largaba, aunque Checo Pérez salió victorioso porque pudo controlar el auto y dejarlo en pista, a diferencia de Max Verstappen, que en una de las curvas pisó el piano, se fue a esa lona verde que está en el exterior de la pista con muchísimo cúmulo de agua, perdió el control del vehículo y comenzó a realizar un trompo que lo devolvió a la pista con el auto fuera de control, algo que pudo haber sido muy peligroso para los pilotos que pasaban por allí, pero afortunadamente no tenemos que hablar de un accidente y tampoco tenemos que hablar de un auto de seguridad, algo que hubiese sido bastante improductivo para la carrera. De esta manera, Checo Pérez y Lance Stroll se mantenían en las primeras dos posiciones y Max Verstappen caía al quinto lugar, siendo pasado por su compañero de equipo Alex Albon. Pero bien, ¿por qué ganó Lewis Hamilton? Porque administró de manera excelente sus paradas en boxes y también los neumáticos a lo largo de la carrera, como demostró en la maniobra en la que pasó a Checo Pérez, que venía puntero con neumáticos de 31 vueltas de antigüedad contra los 26 de antigüedad que tenían los de Checo Pérez. Aún así, Lewis Hamilton, también debemos recordar la diferencia de potencia, a pesar de llevar el mismo motor Mercedes en Racing Point, el auto de Lewis Hamilton
tanto en 2020 como actualmente en 2021, es un auto que vuela, es el mejor auto de la parrilla, y eso también lo ayudó a quedar en primer lugar en esta carrera. Pero algo que debemos remarcar y también debemos recordar fue la fantástica administración de los neumáticos que hizo el actualmente 7 veces campeón del mundo. Pero sin ningún lugar a dudas, la maniobra de la carrera se dio en la última vuelta, cuando Charles Leclerc, el monegasco piloto de Ferrari, se metía en el segundo lugar del podio por delante de Checo Pérez y por delante de Sebastian Vettel. Aunque en la última curva tuvo un inconveniente con los frenos, frenó demasiado tarde, no pudo controlar el auto a tiempo y Checo Pérez y Sebastian Vettel lograron sobrepasarlo, a lo que generó en el monegasco un enojo sobredimensionado que después pudimos revivir en su comunicación por radio con el equipo, en la que el equipo trató de reanimarlo y decirle que tuvo una fantástica carrera, ya que terminó en el cuarto lugar, muy cerquita del podio, pero el mismo piloto se mostró bastante frustrado con sí mismo y aún así felicitando a Sebastian Vettel, quien logró terminar tercero por detrás de Checo Pérez, que finalizó segundo. Podio histórico tanto para el piloto mexicano como para Racing Point dentro de la Fórmula 1. Y por supuesto Lewis Hamilton fue el gran ganador del fin de semana en el Gran Premio de Turquía 2020 y también se coronó campeón de la temporada 2020. Estas fueron dos grandes carreras con lluvia, de lo mejor que vivimos en este último tiempo, y además el Gran Premio de Alemania de 2019 fue elegido por la FIA de la Fórmula 1 como el mejor Gran Premio de la década. No por nada está dentro de este informe.